¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, y ahora vamos a salir a recorrer el centro histórico de Quito, desde la capilla del Voto Nacional hasta el Panecillo. Manso nomás. Bienvenidos a Ecuador. Bueno, estoy llegando al centro histórico de Quito. Acá llegué al hostel donde nos vamos a quedar. Y estoy entrando aquí al hostel. Se llama Hotel Friends. Y aquí, miren esto. Bienvenida, Adriana. Impecable. Y acá está la chica que nos recibió. Un encanto. Muchas gracias. Un gusto, chicos. Estamos en la Plaza Grande de Quito. Este es el corazón de la ciudad. Acá tenemos el Monumento de la Independencia, que está aquí. Y acá se encuentra, en este sector, la concentración de edificios políticos, religiosos, los más importantes de la ciudad están en este lugar. El Centro Histórico de Quito es uno de los centros históricos más conservados que hay en Latinoamérica. Vinimos a una cafetería y nos pedimos una empanada de verde. Es carne, pero esto en lugar de ser masa, es como el plátano. Es una masa hecha con el plátano. Claro, una masa hecha de plátano. Es como una empanada rellena. Y al lado trae como una lechuguita con choclo, con verduras. Y nos pedimos un café, un chocolate y un capuchino, pidió Richard. Te digo que para andar caminando por estos lugares tenés que tener una gamba. Acá es todo para arriba. Bueno, supongo que al volver obviamente va a ser para abajo. No te preocupes. Solo falta que me den vuelta a la calle y tengamos que volver para arriba. ¿Cómo caminar en Quito y no morir en el intento? Respire profundo y Sí. vaya despacio. Claro. Bueno, ahí estaba mostrando que habían 3 zapaterías juntas. Yo creo que allá en Uruguay muchos zapateros no quedan, como que usan y tiran ya, pero acá hemos dicho muchos y juntos, están todos juntos, o sea que tienen una competencia de zapatería satánica. Estoy seguro que no se va a notar con la cámara, pero acá tenemos un repecho infernal y les recordamos que estamos casi a 3000 metros de altura. Yo vengo hecho pedazo. Con el suspiro. ¿Qué querés que Yo te estoy diga? bien, por suerte voy. No. ¿Qué tenía el café tuyo? Estamos en la Basílica del Voto Nacional. Es la que se llama la del Sagrado Corazón de Jesús. Esta iglesia es una de las más grandes
más grandes de Quito. Es tan importante en su estilo gótico que tiene, de su estructura, que es comparada con dos grandes catedrales del mundo, que una es la de San Patricio en Nueva York y la otra es en la Notre Dame de París. Bueno, ahora vamos a ver si entramos a conocerla por dentro. Y podemos subir a la torre, porque dicen que se puede subir a la torre. Estamos en un elevador, vamos a subir 16 pisos hasta las torres de la iglesia de la Basílica del Voto Nacional. Vamos a subir en el elevador y vamos a bajar por la escalera. Porque le dice que el 2, si vos pones 2, estás en el piso 5. Ahí va. Dijo ella. Así vamos bueno, a ver ahora qué se ve de ella. Ahí vamos. La altura nos tiene un poquito papuchos ahí. Claro, porque tremenda la subida para llegar hasta acá. Pero llegamos. Bueno, llegamos hasta el piso 11 nada más en el elevador. Tenemos que subir hasta el 16. Vamos a subir por la escalera. ¿Ya estás asustada? No. Bueno, acá pueden ver ya la altura que estamos. Y ahí podemos ver los animales. Sigue subiendo. En cada piso hay un comercio. Sí, a medida que va subiendo, te vas encontrando con estos comercios. Ay, me parece que es un lugar súper lindo. O sea, se puede pasar por ahí también. Estamos en el reloj. Me falta el aire. Sí. No, me falta el aire de miedo que tengo. ¿En serio? Mire, estamos en el reloj. Si ustedes pueden ver el reloj. Ay, no sé si sube hasta el otro. ¿Cómo bajo? Porque está bastante difícil la subida. Hay un lugar donde apenas pasás. Y bueno, vamos a ver. Para subir, Adri se quedó por ahí abajo. Porque estamos a mucha altura. Y la verdad que cansa. Este es otro de los lados arriba, en una de las torres. Y allá a lo lejos podemos ver la Virgen del Panecillo. Bueno, acá ando. Un poquito de descanso, a ver si vemos ¿Descansaste? Vos sabés que no es tan difícil subir, ¿eh? Y bajar más fácil todavía. La ciudad, la altura que está. Está rodeada de volcanes o cerros. Está como... Pero a su vez vemos que las casitas también suben los cerros. Sí, no sé si se va a llegar a ver. No, capaz que no se ve. Y esto que se ve como más marrón, los techos, esto es el centro. Después hay una ciudad más allá que es la ciudad más moderna. Pero mirá para allá, a lo lejos. Se pierde la ciudad en la montaña, impresionante. Sí. ¿Qué tamaño que tiene esto? Bueno, capaz que aquí hay la misma cantidad de personas que en todo Uruguay. 3 millones de personas. Solo en esta ciudad. Capaz que sí. Sí. ¿Por qué vas corriendo? Esto es re seguro acá. Claro, re seguro. Y qué lindo que es. Antes de ver esto, tengo entendido que había solo una madera. Ahora está como más, tiene más infraestructura. Antes la gente tenía que pasar con una maderita para llegar al otro lado y era más Y sí. con miedo tenés que pasar. En realidad tenés que por este lado, porque la gente dice que tenés que por acá. Ah. Y esta es la Torre del Cóndor, que hay que seguir subiendo por esas escaleras. Que no vamos a subir. ¿Las torres de allá?
miden de alto 78 metros. La de aquí mide 73. Ah, mira. Ujú. Esta es más pequeña. La una representa lo que es el Sagrado Corazón de María y la otra representa lo que es el Sagrado Corazón de Jesús. Y el cóndor, porque esta es la torre del cóndor. Ujú. El cóndor es el ave del El ave Ecuador, del, ¿no? ajá. Se denomina la Torre del Cóndor porque el cóndor, cuando planifica sus vuelos, según el lugar donde esté, él mantiene su vuelo a una altura determinada, que serían aproximadamente los 73 metros, que es Mirá. lo que mide esta torre. Medida desde la calle hasta la punta. Una de las cosas que caracteriza a esta iglesia es que las gárgolas que tienen las iglesias habitualmente son reemplazadas por animales del Ecuador, por ejemplo, el cóndor, anfibios, reptiles. Ahí podemos ver animales, aves y reptiles de acá de Ecuador. Bueno, comenzamos el descenso, En total son 16 pisos. de los cuales esta vez lo vamos a hacer por escalera. Si no, pará un poquito. Porque estamos bajando. Claro. Esto es el rosetón, es un vitral. Miren lo que es. Impresionante. Esto es la puerta nomás, ¿eh? Impresionante. Acá estamos en la calle García Moreno, recién salimos de la Basílica del Voto Nacional. Ajá. Y esta calle continúa hasta allá, hasta la base del panecillo. Y en esta calle vamos a encontrar 7 cruces y muchas iglesias que vamos a visitar. Las cruces, tengo entendido, si alguien cree que no es así, que me corrija, que está hecha, las hicieron por los mártires del Ecuador, que hubo acá en Ecuador. Pero ahora vamos a bajar, por suerte, porque está a la altura. No, mirá lo que es esa bajada, vos. Seas malo. Ahora vamos a bajar. No puede frenar el tipo, ¿no? El que bajando. Correte, No, ¿qué te no. pasa por ahí? Obviamente tenés que tener buenos frenos para manejar acá. No, mirá ya lo que es, vos. Lo que queman freno los vehículos acá no tiene parangón. Peor que Cusco, te Sí. puedo decir. Ah, yo calculo que sí, ¿eh? Impresionante, vos. Empinada mal. Pero hasta el momento estamos encantados con Quito. Sí, es muy lindo. Es muy lindo. Una ciudad muy linda. Mucha construcción colonial, mucha casita con balcón. No sé la temperatura que habrá, pero si vas por la sombra la llevas bastante rica. Ahora, si la llevas por el lado del sol, ahí te cocinás. La verdad que pega bien el sol. Se está yendo el verano, en 20 días se va el verano aquí y entra el invierno. Ellos aquí tienen solamente 2 temporadas bien marcadas. Adri, no sé qué tenía el café de ella hoy de mañana porque está bailando ahí. O sea que algo le tienen que haber puesto. Oh, mirá para allá. Algo tenía el café tuyo. Sí, porque estoy re feliz hoy. Acá llegamos a la primer cruz, que es en la iglesia de Santa Bárbara. La primera iglesia de Santa Bárbara se construyó en el siglo XVI. Después fue reconstruida, que fue por el siglo XIX más o menos. El nombre se le dice que fue puesto por las mártires de la Iglesia Católica Santa Bárbara. Es una edificación re sencilla, si la pueden ver, no es muy fastuosa, pero dicen que en el interior de la iglesia está llena de oro. Lamentablemente no vamos a poder entrar porque está cerrada. Muy bien, seguimos. Seguimos. Se llama Cuesta del Suspiro, la calle. ¿Por qué será? Porque subís y terminás suspirando del cansancio que te agarrás. Más o menos.
acá que mucha gente usa tapabocas y mucha gente está continuamente con el alcohol en gel. Sí. La gente local se cuida mucho de todo eso. Acá estamos en la segunda cruz, que sería la iglesia y monasterio de la Inmaculada Concepción. Aquí funcionó el primer monasterio de Quito. Tiene piso de piedra la iglesia y un atrio de madera. Es muy sencilla en realidad. No, muy sencillita no es. Una pinta que tiene, que es todo de oro, eso. Impresionante. Ahora están en servicio. Están en servicio en este momento. Acá llegamos de nuevo a la plaza principal, donde está el Palacio de Coroledet, que es donde vive el presidente. Y allí tenemos la siguiente cruz. Ahora vamos a ir, que es la iglesia. Frente a la iglesia metropolitana se encuentra la otra cruz, creo que la tercera, ¿no? Que ya vamos. Creo que la tercera, sí. La tercera. Y está la iglesia allí que podemos entrar también. Bueno, ¿y acá? Sí, acá es la iglesia metropolitana, que ahora vamos a podemos entrar. No sé si nos cobran, porque acá cobran en todos lados. Sí. Ah, loco, Esta es la cuarta cruz. ¿Esta es la cuarta? Acá está la cuarta cruz, si la vemos ahí. ¿A qué se refieren las cruces? Las cruces son hechas para la gente, que te expliqué ayer. Ah, el Vía Crucis. Sí, la gente paraba y así, claro, algo así. Paraba, yo te dije que era hecha por los mártires. Paraba y las miraba. No, yo te dije que era para rezar por los mártires. Ah, ¿me habías dicho? Allá arriba, te dije, pasa que no escuchás lo que yo no te escucho, te bloqueé, llegó un momento que te bloqueé. El sagrario. ¿Está? Vos, impresionante esto. Es impresionante cómo está construida, miren, miren ¿Esto es oro? Y debe ser. Ay, María. Impresionante, vos. Estamos asombrados de la fastuosidad del oro, de las grandezas de las iglesias. Aparte hay una cada media cuadra. Se van al carajo, me parece, Así que aquí en el centro histórico hay más de 24. Impresionante. Nana. Sí, alcanzan a ver la cantidad de gente que camina por acá. Impresionante. ¿Nos habían dicho que no había turismo? Nos habían dicho que el turismo venía menos por un tema que tienen ellos de restricción política, algo así. Pero para mí es lo mismo. Pero hay muchísima gente, lo que debe ser cuando hay turismo, así masivo, ¿no? Igual hemos visto mucho turista de Estados Unidos, de otros lugares. Uruguayo no encontramos ninguno todavía. Ninguno, por el momento no. Bueno, acá estamos en la quinta cruz, que sería la iglesia de la Compañía de Jesús. Y esta es una iglesia de estilo barroco, pero acá podemos ver un poco el estilo que está mezclado entre el estilo artístico de los indígenas con el español. Esto no sé qué es como espuma, como pensamos que era helado, pero no es. Es como un merengue, ¿no? Es como un merengue con gusto a frutilla y sale 75 centavos de dólar. O sea, entre los dos gastamos $1.50. Pero igual, para probarlo. Para probarlo, para ver cómo era. Se ve que todo el mundo compra acá porque la gente, para un señor que está vendiendo. Una cosa muy seria es que venimos caminando hace rato, la idea es tirar los vasos en la basura, pero no veo un tacho de basura hace rato, ¿sabes? No veo. Y te digo, la ciudad es muy limpia, por lo menos
esta parte de acá de la ciudad es re limpia, pero no sé qué hacen con la basura, porque yo no he visto un tarro de basura todavía. No sé, yo no sé qué hacen con la basura. Vamos a tener que pedir para tirarlo en algún lado. Acá llegamos a la Plaza San Francisco, Iglesia San Francisco y Convento San Francisco. Este complejo es uno de los más grandes que hay. No sé si en América, de Quito, de Ecuador es el más grande. Creo que es toda una manzana donde está el convento. Y esta iglesia de San Francisco tiene una historia muy particular en su construcción. Parece que la hicieron los padres franciscanos. Y entonces los padres franciscanos les pidieron a un indígena llamado Cantunia si le podía hacer el atrio de la iglesia. Entonces el hombre dijo que sí, pero había un plazo determinado para entregar ese atrio. Y Cantuña se dio cuenta que no iba a poder cumplir con el plazo de tiempo, y entonces ¿qué hace? Le pide ayuda a Lucifer para que le diera una manito para terminar rápido el atrio. Entonces viene Lucifer, le dijo que sí, que lo iba a ayudar en la noche, hasta un día nada más, y en esa noche, pero el trato era el trabajo a cambio de su alma. En esa noche vinieron los diablitos, terminaron el atrio. ¿Pero qué le pasó a la máquina? Se arrepintió. Entonces se puso a rezar y rezar y rezar por su alma, porque si no se le iba a llevar el diablo. Y entonces se le ocurre algo. Se le prendió la lamparita y dijo, si le falta una pieza al atrio, no está terminada. Entonces, ¿qué hace? Le saca una piedra, aparentemente, y la esconde. Cuando vino Lucifer esa mañana, dice, bueno, ya está pronto. Dice, no, falta una piedra. Entonces no se pudo llevar el alma. Más vivo. No se pudo llevar su alma, y Lucifer se quedó, y Cantuña se quedó tranquilo porque el diablo no se llevó su alma. Es una historia. O sea que lo recontra cagó al diablo. Qué increíble, vos. Qué increíble. Convento San Francisco, que está pegadito a la iglesia, pero para entrar hay que pagar $6 cada uno. Bueno, acá estamos desconcertados. Pedimos un pollo ahí. Claro, porque vos ves las fotos y no son así, ¿ves? Las fotos son así, hermosas. Acá está el solcito. Es como untado, es como una manteca, güey. Claro. Y vos pensás, porque es frío, ¿vos te crees que...? Yo quería calentito, pero está helado. La empanada de mañana era de viento, no tenía nada. Era. Esto es más medio parecido. Y esto es pan de viento. Ojo que se te chorrea acá. Es rico. Buenas Como de tardes. hielo. Buenas tardes. Como de hielo. Dios me lo bendiga. No, muchas gracias. Como de hielo, ¿no? Ah, ¿cómo está ese helado feo? Aparte no es ni rico el cucurucho. Es como de agua, ¿no? Sí, el helado es como de agua. Tiene un gusto a fruta que no sé qué es. Y el cucurucho es como cartón. Acá comen mucha fruta que no sabemos qué es. Sí. Sí. Hasta el cucurucho no me gusta. Pero bueno, ya me lo compré, lo voy a comer. Pero está, por lo menos probamos algo diferente, digamos. Mirá qué cantidad de gente, hermano. Acá fue donde compramos el vasito con la espumita esa, que parecía un merengue. La sirven con la canillita y el señor está vestido como de capitán. Sí, capitán de canilla. Algo así, de cremita de helado. Claro. No era helado, era como una cremita de Una cosa muy extraña. merengue. Es un como merengue, una cosa. Para nosotros como merengue de clara de huevo. una Ahí cosa va, así. ahí va. Qué lindo. Ah, pega lindo el sol, ¿eh? Ah, mira, acá está, no sé, claro. Acá está. Claro. ¿Quiere? Vamos a probar otra cosa. Acá, miren, acá. Vamos a ver qué hay. Estos son más normales, parece, ¿no? Mirá que mirás la foto y te venden otra cosa. Claro. Recién nos llevamos un chasco de la Gran 7. Bueno, seguimos buscando helado. Acá encontramos helado. Como un cono que tiene dos sabores de
coco. Pedimos de coco y de café. Esto sí se parece más a helado. Todo $1. Todo $1. Todo a $1. Que $1 para nosotros son 40 pesos. Sí. No sé la cantidad de cosas que pasamos por ahí vendiendo, gente. Todo $1. Esta iglesia es la iglesia Monasterio del Carmen Alto. Aquí se encuentra la otra, la Sexta Cruz. Y acá podemos ver a nuestra espalda el Arco de la Reina. Aquí dice que se ponían los fieles devotos frente a la iglesia para no mojarse, o se ponían acá. Allá arriba hay otra cruz, ¿no? La última. No, allá 2 cuadras más allá está el semáforo verde. Está la otra cruz que sería la última que nos faltaría por esta calle. El tema es que Son 2 cuadras más. es un repecho de la Gran Después Siete. tenemos ahí mismo donde sería 2 cuadras más, empieza una escalera que asciende al panecillo. Si la ves a la escalera por allá va subiendo la escalera, ¿la ves? Sí, la veo. Está. Y sube hasta el panecillo. El tema es que nos dijeron que no subiéramos caminando al panecillo, porque es inseguro los lugares alrededor del panecillo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es ómnibus que nos suba allá. Ahí va. Para subir que allá hay un museo y se puede subir a la Virgen también. Lo que vamos a hacer ahora es buscar eso para subir al panecillo. Muy bien. ¿Podemos ir a un taxi? Esto sería un traje o disfraz del diablo Uma y la usan en las festividades.